Empezamos con una oración. Muy bien, por ejemplo, Andrea, ¿estás por ahí, no? Andrea Saavedra va a ofrecernos la primera oración y con la oración de Andrea empezamos la lección de hoy. Muy bien. Nuestro querido Padre Celestial, te damos gracias por este nuevo día de vida y por que una semana más podemos juntarnos en esta clase de instituto para poder seguir aprendiendo acerca del Evangelio de Jesucristo. Oramos para tener nuestras mentes y corazones receptivos y también para que tu Espíritu guíe al Maestro y Él pueda compartir aquellas cosas que sabes que necesitamos escuchar. Oramos también para que sepamos cómo aplicar a nuestras vidas aquellas cosas que aprendamos individualmente y lo decimos en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Andrea. Bueno, cuestiones propedéuticas o cuestiones preliminares, o cuestiones introductorias. Hoy es la última lección oficial. La semana que viene vamos a tener una lección extraoficial que prometí y cumpliré, no sea que por un día lo estropee todo. Eso quiere decir que hoy cerramos el curso y ya evaluamos las asistencias, recuperaciones y todo lo demás. La semana que viene empezaremos una clase como siempre, pero no será obligatoria ni registraremos asistencia ni rendimiento de ningún tipo. ¿En qué consistirá la lección de la semana que viene? Pues en preguntas y respuestas. Así que traed todas las preguntas que tengáis en el baúl que nunca preguntasteis o que nunca os respondieron. No para que la responda yo, sino para que la respondamos entre todos. Vamos a aplicar el método socrático. ¿Alguien conoce en qué consiste el método socrático llamado mayéutica? Que no quiere decir que sea en el mes de mayo. A ver, alguien que mientras llegan los tardones, ¿en qué consiste el método de la mayéutica de Sócrates que aplicaremos el martes de la semana que viene como clausura informal en este caso del curso, puesto que formalmente arranca? A ver, ¿quién ha dicho que iba a contestar en qué consiste el método socrático de la enseñanza de la mayéutica? ¿Contestar con preguntas? Contestar con preguntas, ¿con qué propósito? Hacer pensar al oyente. ¿Y para qué le hacemos pensar? Para que llegue a sus propias conclusiones, me imagino, no sé. ¿Tú eres Juanico? Sí. Oye, ¿y estás en América? Seguimos en América, no nos hemos ido. ¿Y cómo sabes tanto estando tan lejos? Bueno, pues no sé, porque escucho tus clases, será. Ay, qué bueno eres, qué piropo me has dado. Eso me permite irme a la cuarentena con una autoestima perdida por culpa de este gobierno autodestructivo. Muy bien, pues muchas gracias, Juanico. Que el Señor te bendiga porque Estados Unidos está peor que España. Pues sí, qué razón tienes. Depende si te vas con los republicanos o con los demócratas. Los republicanos te insultan como lleves mascarilla y los demócratas como te la quites. Así que estás perdido. Estás perdido. Yo por eso a la mascarilla le echo un par de agujeros y listo. Así Ya te sacas por ahí los dos ojos y pareces el guerrero del antifaz. Exacto. Muy bien, pues entonces la mayéutica consiste en ayudar al alumno a que sea él mismo el que encuentre la respuesta. Eso quiere decir que el martes que viene vais a venir con todas las preguntas que tengáis. Vamos a hacer la vista gorda, no vamos a excomulgar a nadie, así que podéis preguntar lo que queráis. Y como vais a responder vosotros, yo me lavo las manos. ¿Está bien? Bueno, pues hoy tenemos el ensayo número 11, el último del programa. Y es un ensayo un poco complicado. A mí personalmente me angustia un poco cuando estudio algunas partes de este capítulo,
pero creo que necesitamos mirarnos a nosotros mismos, evaluarnos y corregir lo que haya que corregir. Que eso es un gran mérito porque no siempre en la historia de la Iglesia ha habido una actitud de autocrítica. Y en este caso, pues las cosas van funcionando bastante bien. A ver, hay algunas preguntas por aquí. Miquel, ¿puedes mandarme el enlace? El enlace está ahí, ¿no? A ver, voy a responder aquí. Ya sabéis que es siempre el mismo, el enlace no cambia. Bueno, ¿habéis leído la lección? ¿Habéis leído un poco la lección por ahí? Aquí la tengo yo leída. Bueno, la lección empieza con 2 párrafos introductorios donde nos recuerdan cuáles son las virtudes que debemos tener los miembros de la Iglesia. Y cita 3 virtudes. ¿Cuáles son las 3 virtudes que cita esta introducción? ¿Cuáles son las 3 virtudes que debemos de cultivar? Paz, amor y perdón. Muy bien. Gracias, Cristina. Entonces, ¿qué lo ha dicho ahí? ¿Lo has dicho tú, Cristina, no? Sí. Muy bien. Entonces, paz, amor y perdón. Y luego hay algunas frases sacadas de las Escrituras. Por ejemplo, Mateo 5:9, de las bienaventuranzas, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pues los hijos de Dios son pacificadores. ¿Qué significa ser pacificador? Estaba leyéndolo en una de las lecciones que uno de los que ilustran la lección decía, ser pacificador no es solamente pedir que haya paz en el exterior, es también llevarla en nuestro interior y hacer que el lugar donde estemos sea un lugar de paz. Y no es que pidamos que haya paz en el mundo, es que la llevamos nosotros. Por tanto, ser pacificador es el que lleva la paz en su interior y inspira a los demás con esa actitud. Así que tenemos que llevar la paz, ser pacificadores y, como dice en Doctrina y Convenios 98:16, el Señor nos manda, dice ahí en el primer párrafo, renunciar a la guerra y proclamar la paz. Y dice el segundo párrafo que a pesar de estos ideales que tenemos los miembros de la Iglesia, ha habido momentos en los cuales algunos miembros se han contagiado del ambiente de violencia en el que estaban y han participado en ella. Y casi podríamos decir que ese es el resumen de la lección. La lección se resume en que aunque vivamos en un ambiente de violencia, nosotros no debemos contagiarnos de ellos. ¿Y cómo nos contagiamos? Pues estamos hablando del siglo XIX y en la década de 1830 a 1840 los miembros de la Iglesia sufrimos, vamos a incluirnos, sufrimos una gran persecución que hizo que los santos fueran de un estado a otro sin que en ninguno de ellos los dejaran en paz. Empezaron en Ohio, la ciudad de Kirtland, donde construyeron un templo. De allí tuvieron que marcharse a Missouri. En Missouri sufrieron nueva persecución, incluso el gobernador, ¿cómo se llamaba el gobernador que emitió una orden de exterminio contra los miembros como si fueran animales?
Jorge lo ha dicho ahí en voz muda, el gobernador Boggs, que cuentan que en tiempos del presidente Kimball todavía estaba esa orden vigente en el estado de de Missouri. Todavía seguía vigente hasta que lo quitaron en la época del presidente Kimball, que ya es tarde, ¿no? Aquello fue una ocasión horrorosa, tuvieron que salir todos corriendo, se fueron a Illinois, donde los recibieron con los brazos abiertos, edificaron la ciudad de Nauvoo. No sé si alguien ha leído algo sobre esto, pero es quizá una de las historias más apasionantes del oeste americano, del este americano, de la zona donde está Illinois. La construcción de la ciudad de Nauvoo, compitiendo con la ciudad de Chicago en el estado de Illinois. Si alguien tiene oportunidad que lea, es una historia apasionante de cómo los mormones de una ciénaga infecta crearon una de las ciudades más prósperas o más florecientes del estado de Illinois, como digo, compitiendo con la ciudad de Chicago. Y tanto en Missouri como en Illinois los expulsaron, y la expulsión del estado de Illinois de la ciudad de Nauvoo fue una cosa tremenda. En el mes de febrero, un frío intenso, el río Mississippi estaba congelado, algunos pudieron atravesarlo por encima, tuvieron que ir precipitadamente hacia el oeste, en el camino tenían que hacer campamentos. Cientos de miembros de la iglesia murieron, los niños lloraban desesperadamente y no tenían ni un poquito de pan para acallar sus llantos de angustia. Aquello fue una experiencia horrorosa. Y algunos de los miembros de la iglesia pues, se quedaron traumatizados. Y yo supongo que sería muy difícil digerir, o como dirían otros, gestionar todo este tipo de maltrato. Por ejemplo, en Hounsville, da incluso angustia solo de contar lo que pasó en Hounsville, que no lo voy a contar, pero aquello fue casi la coronación de las persecuciones completamente absurdas, porque estaban originadas o causadas solamente por diferencias de creencias religiosas. En el país de la libertad de religión, por excelencia. Entonces, en este ambiente de persecución, los santos se marcharon al oeste, aquí hace todo un resumen, ¿no? Y el camino al oeste fue un camino angustioso hasta que lograron establecerse en el territorio de Utah, después convertido en estado. Y también la lectura de, por ejemplo, José Smith viajando al este para hablar con el presidente Van Buren, presidente de los Estados Unidos, para pedirle justicia porque los habían perseguido, les habían robado, les habían hecho todo tipo de maldades, y el presidente Van Buren decía que los sentía mucho, pero no podía hacer nada porque no podía perder los votos del estado de Missouri. En aquel ambiente horroroso, José Smith dijo, pues la única solución que tenemos es que yo me presente como candidato a los Estados Unidos. Esta es otra etapa también muy interesante de la historia de la Iglesia, el tiempo en que José Smith se presentó candidato a presidente de los Estados Unidos. Con su programa electoral, tengo un libro dedicado por completo a esto, a todas las candidaturas mormonas a la presidencia de Estados Unidos, y su programa electoral, en fin, lo mataron siendo él candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Entonces, en ese ambiente en el que nadie quería hacer justicia, los santos se preguntaban qué podemos hacer. Y así termina este primer párrafo, este segundo párrafo de la persecución religiosa en la década de 1830 y 1840. Y con esta pregunta, ¿qué hacemos en este ambiente? Llegamos a la violencia y los ataques en Estados Unidos en el siglo XIX. Ya hace el resumen que tenemos que ir desarrollando de lo que se conoce como la cultura de la violencia en esta época en los Estados Unidos. Especialmente en el oeste, donde no había protección ninguna
Y entonces entramos en ese ambiente de las películas que hemos visto, ¿no? Del Far West, del oeste, de los vaqueros y todo este asunto, donde si no llevas una pistola para protegerte, no te protege nadie. Y en esta cultura de la violencia, con las milicias locales que se organizaban, todo ello generó un ambiente de violencia que preparó el camino para la guerra mormona de Missouri, los danitas y toda la historia que hay sobre ellos, que llaman los vengadores mormones, llamados danitas, y ahí hay mucha literatura en torno a ellos y las cosas que pasaron. Así que eso es desembocando después ya en la violencia en el territorio de Utah, las luchas con los indios en el territorio, la guerra de Utah, la matanza de Mountain Meadows y toda, la masacre de Mountain Meadows y todos los asuntos que vienen después con la conclusión y demás. Bueno, ese sería más o menos el esquema de la lección de hoy. ¿Qué método seguimos? ¿El método de la mayéutica o el método magistral? Es decir, que yo me enrollo, vosotros tomáis nota y terminamos. A ver, comentarios. Vamos a hablar un poquito de... ¿Alguien quiere comentar algo sobre las persecuciones que sufrieron los santos según el párrafo de las persecuciones en la década de 1840? Persecuciones de Ohio a Missouri, de Missouri a Illinois, de Illinois a Utah, y la única manera de que los santos encontraran un ambiente de paz era saliendo del Estado, saliendo del país, mejor dicho, y yendo al otro lado de la frontera. Y en el otro lado de la frontera encontrarse con los indios y ahí tener un problema extra, hasta que poco a poco también el gobierno federal se metió en Utah y continuó la persecución y el peligro. Así que venga, comentarios sobre este primer párrafo, la persecución religiosa en la década de 1830 y 1840. ¿Algún comentario que queráis hacer? Y si no, los hago yo. ¿Qué tenéis por ahí que hayáis leído y que queráis comentar? Yo, Faustino, quería mencionar que, bueno, es que esta parte es muy dura, ¿no? Pero yo lo que me asombra es cómo sería gente que dejó sus países o que dejó Inglaterra y dejó Europa para llegar al país de la libertad, por así decirlo, y al llegar allí encontrarse con esta forma de recibimiento, ¿no? En ver que no les dejaban expresar lo que ellos creían con tranquilidad y seguir huyendo y seguir huyendo. O sea, tenía que ser algo muy duro, la verdad. Sí, Mónica, incluso si leéis la época de la predicación en Gran Bretaña o en Inglaterra, recordáis que José Smith, en plena crisis de Kirtland, en la apostasía de la época de Kirtland, cuando más falta hacía que estuvieran los apóstoles allí metidos en Ohio para luchar contra esa crisis que había en Kirtland, José Smith dijo: voy a mandar a los apóstoles a predicar el Evangelio a Inglaterra o a Gran Bretaña. Alguien diría, pero qué suicidio, ahora que necesitas más ayuda en plena apostasía de Ohio, en Kirtland, mandas a los apóstoles a Gran Bretaña. ¿Y qué es lo que pasó? Predicaron en Gran Bretaña y llegó un momento en el que había más miembros de la Iglesia en Gran Bretaña que en América. Y los santos que vinieron convertidos de Gran Bretaña venían convertidos por los apóstoles. Así que venían con un testimonio firme en los apóstoles que sirvieron de refuerzo para resolver en parte la apostasía que había sumergido a la Iglesia o sumido a la Iglesia en una gran crisis en aquella época. Y los misioneros que iban a Gran Bretaña les decían a las personas: vosotros no solamente os ofrecemos el Evangelio, sino también os ofrecemos la posibilidad de emigrar a Estados Unidos y allí tendréis una vida nueva. Allí estaban en la época de la Revolución Industrial. Si alguien ha leído algo sobre la Revolución Industrial en Gran Bretaña, con los niños trabajando en las minas, era una época muy difícil para los ingleses. Entonces, para ellos el Evangelio suponía salir de una revolución industrial en Gran Bretaña bastante dura, irse a un país nuevo y empezar una vida completamente nueva.
Ahí tenemos el Mayflower, los peregrinos o los pilgrims, ¿no? Emigrando en los barcos. Y recordáis que los barcos se organizaban en barrios en un barco, ¿no? Un barrio se organizaba un barrio, y el barco entero funcionaba como si fuera una iglesia. Y ahí hay unas novelas de Charles Dickens hablando de los mormones en los barcos. Decían, los barcos que funcionaban bien eran los que gestionaban los miembros de la iglesia, los mormones, porque aquello era funcionaba perfectamente, como una máquina. Y los santos fueron emigrando por miles de Gran Bretaña a Estados Unidos, y como decía Mónica, allí le encontraron una vida muy dura, de persecuciones, de muerte, de sufrimiento, un cambio horroroso. Así que si venían de Málaga, se metieron en Malagón, y los problemas que tenían en Gran Bretaña no se resolvieron, sino que se multiplicaron en algunos aspectos en Estados Unidos. A ver, más comentarios sobre este punto el punto de la persecución religiosa en la década de 1830-1840. Ánimo. A mí, personalmente, cada vez que leo sobre estos puntos, y, en general, y sobre todo todas las persecuciones que hubo, a mí me revuelve un poco el estómago, ¿no? Porque a veces me pregunto qué hubiese pasado si yo hubiese vivido aquella época, ¿no? Con tanta persecución y con... Habría sido parte de los danitas, ¿no, Omar? Probablemente. Pero sí que es cierto que a mí, una de las partes que a mí siempre me llamó la atención es la cantidad de hombres, ¿no? que fallecían en aquellas guerras, y la de viudas que quedaban, ¿no? De ahí que en algunas clases atrás hemos tratado el tema de poligamia y demás, pero él siempre es el punto más que nada porque la supervivencia era vamos, si no en un 1, en un 0,9. Y para mí, el saber que todo ese sacrificio que los santos hicieron en aquellos años para que la iglesia esté como esté hoy, a mí me hace ver la fe que ellos tenían a pesar de todo lo que se les estaba rodeando, ¿no? Era algo que para mí, si hubiese vivido esa época, para mí hubiese sido una posición gigante. Y entonces creo que es de valorar y mucho todo lo que ha hecho José Smith y todo lo que tuvieron que pasar todos estos santos, porque la verdad es que las persecuciones no fueron pocas, sino más de uno. Gracias, Omar. Incluso aquí, si leéis en la página 96, cuando los expulsaron de Naboo y viajaron por Iowa, Nebraska y demás, habla ahí de la proporción de muertes. ¿Cuántas personas morían? ¿Cuál era la proporción? ¿Habéis leído? ¿1 de cada cuántos? De cada 12. De cada 12, ¿no? Casi un 10% de personas murieron en esa transición. Yo a veces intento ponerme en el lugar de ellos y me resulta muy difícil. Yo, por ejemplo, vivo en un sitio donde todos los vecinos pues, son de otras iglesias o de otras congregaciones o de ninguna. Y yo me imagino cómo me sentiría si de repente empezaran a quemarme el coche, a tirarme piedras a las ventanas y a decirme que si no me marcho que me matan. Solamente porque se han enterado que no soy de sus mismas creencias. Bueno, pues eso es lo que pasó con ellos. Eso era la situación en la que enfrentaban. Entonces, cuando leemos aquí lo que sufrieron los santos, nos entra esa angustia sabiendo que no había ninguna razón. La única razón era que no creían lo mismo que los demás. Por supuesto, se utilizan muchas razones para justificar la persecución. Si estudiáis un poquito de estos temas, dirán, una de las razones era que José Smith se había presentado como candidato a la presidencia de los Estados Unidos y los estadounidenses tenían miedo de que ganara José Smith. O, si no ganaba, que su partido, ¿alguien recuerda cómo se llamaba el partido de José Smith que él llevó a Estados Unidos? ¿Habéis leído toda esa? Es muy interesante toda la etapa, la candidatura de José Smith, su programa político, sus reivindicaciones, su programa electoral, las campañas que hacían para promover su nombre,
y el nombre que dio al partido que él escogió, que él formó. Se llamaba, con perdón, el Partido Popular. Y con este partido, pues él se presentó, o intentó presentarse, porque lo mataron antes. Entonces, algunos dicen, bueno, lo mataron porque era candidato y él fue el primer candidato a presidente de Estados Unidos que era religioso, aunque se presentó como general del ejército de Naboo, de la legión de Naboo. Como otros candidatos se habían presentado como generales y tenían una buena imagen los generales en estas candidaturas. Y dijeron que lo habían matado por esa razón, o que perseguían a los santos porque era un desafío socioeconómico, ¿no? Allá donde iban competían en desigualdad con los grupos donde estaba y creaban un desequilibrio económico, que eso también llevó a las persecuciones, o porque ellos eran antirracistas o eran abolicionistas. En la candidatura de José Smith a presidente de Estados Unidos, uno de los puntos que él tenía en su candidatura, en su programa político, era eliminar la esclavitud. Eran abolicionistas. Entonces decían que en Estados Unidos había un equilibrio entre los estados abolicionistas y estados esclavistas, y ese equilibrio lo rompían los mormones allá donde iban. Y por eso también acabaron persiguiéndolos. Pero hay estudios que se han hecho muy interesantes donde dicen que no, que la única razón de la persecución era religiosa. Porque hablaban de la revelación, los dones del Espíritu, la visita de los ángeles, y aquello causaba un gran revuelo entre los protestantes y demás, y aquello provocó, según parece y dicen algunos especialistas, estudiosos, las persecuciones. Fueron, por tanto, por causas religiosas, nunca por política, ni por razones socioeconómicas, ni nada. Y estas persecuciones, como dice la lección, en el país de la libertad, ¿no? En el país de la libertad religiosa. Y como decía Mónica, eso es lo que se encontraron muchos de los conversos cuando viajaban desde Europa a los Estados Unidos. Más cosas. ¿Un comentario más o pasamos al punto siguiente? El punto siguiente dice la violencia y los ataques en Estados Unidos del siglo XIX. ¿Cómo era la sociedad estadounidense en el siglo XIX? Especialmente cuanto más al oeste. ¿Qué es lo que dice ahí la lección? Que se juntaban y se sublevaban ahí todos juntos. Dice, al principio dice que se organizaban para hacer justicia por su propia cuenta. ¿Por qué? Pues porque no había una autoridad suficiente, autoridad federal, el gobierno central, no había una autoridad suficiente para proteger. Entonces se formaban milicias de las diferentes comunidades, ¿no? Milicias locales, y en cada comunidad pues tenía su propio ejército, digamos, para protegerse. Y ese ejército de autoprotección a veces se convirtió también en un ejército de agresión, y eso creó pues, lo que se llama la cultura de la violencia, estas milicias comunales que luego con el tiempo, dice aquí, que se convirtieron en la Guardia Nacional, pero que mientras tanto creaba un ambiente de violencia allá donde estaban. Se creaban para la defensa y al final se convertían en fuerzas de agresión contra los que no eran como tú. Y eso pues poco a poco se va a transmitir también a la Iglesia, que es otra comunidad más, que también necesita protección y que también forma su propia milicia, y que incluso en Naboo formó un ejército. Ellos en Naboo, recordáis que en la época yo estaba estudiando las ciudades-estado, en Grecia, si alguien estudia un poquito de las ciudades-estado, ciudades autónomas, donde tenían su propia, digamos, legislación, tenían una autonomía dentro del Estado, y la ciudad de Naboo lo consiguió, igual que la ciudad de Chicago, en Illinois y demás, de manera que tenía su propio ejército, su propia estructura interna dentro del propio Estado. Así que la ciudad de Naboo tenía su ejército, la legión de Naboo, José Smith era el general, es decir, tenía su propio ejército. Es como si dijéramos ahora mismo que la Comunidad de Madrid tiene su ejército, el ejército de los castellanos.
la comunidad catalana, el ejército de los catalanes, el ejército de los vascos, de los gallegos, de los andaluces, entonces ejércitos formados independientes, eso había en aquella época, y estas milicias comunales, después Guardia Nacional, crearon un ambiente a veces con un poco de descontrol en la comunidad, demasiada violencia en el ambiente. De esto habla este siguiente punto, la violencia y los ataques en Estados Unidos en el siglo XIX, que desemboca en la guerra mormona de Missouri y en los danitas. ¿Algún comentario antes de sobre esta cultura de la violencia, la formación de milicias locales o comunales de autodefensa, que se convirtieron a veces también en causa de violencia contra aquellos que no eran como tú? Es decir, yo creo una milicia comunal para defenderme de mis enemigos y al final lo que hago es que la utilizo para atacar a los que son distintos, o los que no piensan como tú. Y ese ambiente pues dificultaba la convivencia y contagiaba también la convivencia de los mormones con los no mormones. Un comentario antes de pasar a la guerra de Missouri y los danitas. Seguimos entonces. Muy bien, veo que estáis cultivando la doctrina de la paz y del descanso. A ver, la guerra mormona de Missouri y los danitas. La violencia los había llevado de Ohio a Missouri, y allí en Missouri se encontraron también que nuevamente la violencia complicaba la vida a los miembros de la iglesia. A ver, ¿qué es lo que habéis leído por ahí en esta transición de la vida de los santos desde Ohio a Missouri y concretamente en Far West, donde surgen los danitas? A ver, algún comentario de los que hayáis leído algo y queráis compartirlo. ¿Cuáles eran las leyendas que había sobre la sociedad secreta de los danitas? ¿Qué es esta comunidad, este grupo paramilitar conocido como los danitas? ¿Qué es lo que habéis leído? A ver, alguien que lo comente. Aquí habla que era un grupo paramilitar que se llamaban los danitas y su propósito era defender a los santos. Y los santos, igual que los demás comunidades, tenían su propia milicia comunal para protegerse de los ataques externos, y si había una comunidad más justificada que ninguna otra para defenderse mediante un grupo paramilitar o un grupo militar o unas milicias locales, eran los miembros de la iglesia. Y así surgen los danitas. Vais a leer mucha literatura antimormona hablando de los danitas. Por tanto, tenemos que conocerlo bien para poder entender hasta qué punto es cierto lo que dicen y hasta qué punto son leyendas exageradas sobre los danitas. Venga, ¿qué habéis leído y qué queréis comentar o preguntar? Yo, bueno, leyendo del manual decían que era un grupo, ¿no?, que se encargaba pues de proteger un poco, supongo, a su manera a los santos. No, decía que incluso a veces intimidaban y presionaban a otras personas, ¿no?, como para que les dejasen. Lo que no sé, porque luego he leído en el manual acerca de otras milicias como la Legión de Nabú, ¿la de los danitas estaba autorizada o fue un grupo de miembros que se organizaron por sí mismos? Bueno, se supone que en ese ambiente, diría yo, de autorización implícita, ¿no?, todas las comunidades, en vista de que no había una autoridad organizada para proteger a las diferentes comunidades, pues se formaban estas milicias comunales. Yo no sé si llamarlas autorizadas expresamente o implícitamente, pero es cierto que se organizaban por necesidades propias y los miembros de la iglesia también necesitaban su propia. Entonces se formó habla de un grupo paramilitar, ¿no?, de defensa personal. Lo que pasa es que luego se utilizó también, aprovechaban este grupo para intimidar a los disidentes. Entonces había miembros de la iglesia que estaban creando problemas, pues los expulsaban y los obligaban a marcharse, dice aquí. Entonces poco a poco fue creándose un ambiente ahí de intimidación de los disidentes de la iglesia, también para defenderse de las persecuciones en Missouri
y lo que era en una protección por un lado se convirtió también en agresión por otra. Entonces el grupo de danitas no solamente protegían, sino que también atacaban a los de Missouri por aquella política que se conoce como el, ¿no? ¿Cómo se llama aquello? Lo de la guerra defensiva, ¿no? Que nos defendemos atacando, ¿no? Porque la mejor defensa es un ataque. La mejor ataque es una defensa, la mejor defensa es un ataque. La mejor defensa es el ataque. Faustino. Entonces, dice ahí José. Sí, a ver, según lo que estuve leyendo, dice que algunos historiadores creen que probablemente fue aprobada por José Smith. Probablemente, como dices tú, como una parte de una milicia comunal. Pero puede ser que se fue un poco de las manos, ¿no? Dice que probablemente, claro, por supuesto, no aprobaba muchas de las acciones que se tomaban y que, claro, algunos miembros, pues, aprovechaban para se contagiaron de ese ambiente de violencia que comentabas tú antes, ¿no? O sea, que probablemente surgió como una milicia comunal, pero que probablemente terminó desmadrándose un poco, ¿no? Hablando así mal y rápido. Que José Mino al final no pudo controlarla, ¿no? Porque dice aquí, en frase dice que acabaron atacando, ¿no? Dice, atacaron 2 ciudades que se creía que eran centros de actividades en contra de la Iglesia, quemando casas y robando mercancías. Incluso habla de que se cree que sería una organización secreta de miembros de esos grupos. Así se conoce vulgarmente, ¿no? La sociedad secreta de los danitas, los vengadores. Así que hay mucha literatura en torno a esto que conviene conocer. Aquí no hay mucha información en esta lección, pero sirve en la bibliografía, si uno es capaz de entrar en esa bibliografía. Y ya sabéis que los miembros de la Iglesia tenemos que aprender inglés, ya lo comenté yo hace tiempo. Cuando yo era católico, si no sabías latín, no te enterabas de la misa la media, la mitad. En mi época, la misa estaba en latín. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, pane nostrum quotidianum da nobis hodie. Entonces, había que aprender el Padre Nuestro en latín, el credo, la misa en latín, en fin. Y yo, pues, dije que si no aprendo latín, no me vale la misa. Y cuando llegué a esta santa iglesia, pues me di cuenta que en esta iglesia el inglés hace el papel del latín. Y el que no aprende inglés, pues tiene muy poca capacidad para desarrollar ciertos temas, porque hay mucha literatura interesantísima en inglés. Uno de mis objetivos, cuando me jubilen, Dios no lo quiera, será dedicarme a divulgar todo lo que hay por ahí, que hay mucho escrito, del inglés al español, para que los que no tengan acceso a esa literatura o no conozcan suficientemente el idioma inglés puedan leer cosas que yo vaya sacando de acá, allá, cosa que ya estoy haciendo en mi página de Facebook, si leéis algunos de los artículos que tengo por ahí. Entonces, como dice aquí, este grupo empezó, dice muy bien José, se supone que José Mí participaría en su organización y su misión era proteger, pero pasaron de la defensa al ataque y pensaban que la mejor manera de defenderse pues, es atacar a los potenciales enemigos y ya llegaban los excesos que se supone y se espera que José Mí pues, no tuviera control hasta que al final ya se disolvió este grupo, pero que sepamos que este grupo de danitas surge en este ambiente de milicias comunales muy normales en aquella época y que crea lo que hemos dicho ahora mismo, la cultura de la violencia en este siglo XIX de Estados Unidos. Y seguimos avanzando. Un comentario más sobre este punto de la guerra mormona de Missouri y los danitas. Solo un pequeño comentario. José. A ver, olvidándonos de los excesos, ¿no? Porque, desde luego, nada en exceso es bueno. Hay que entender también un poco lo que dices tú, entender la historia, ¿no? Y analizar todo. Imaginarnos viviendo en esa época, ¿no? Rodeados de enemigos, prácticamente. Porque los santos tuvieron, como tú comentaste antes, de un estado en otro, siendo rechazados, perseguidos y matados. Y claro, llega un momento que tienes que defenderte. Hay una parte en la historia del Libro de Mormón, de los nefitas,
dice que ellos tenían una especie de lema, ¿no? Si no eres culpable de la primera ofensa ni de la segunda, pues te defenderás, incluso hasta el derramamiento de sangre, ¿no? Entonces, en esa situación en la que te encuentras, ese ambiente de violencia, oye, te tienes que defender, es que no vas a dejar que venga alguien y entra a tu casa, mate a tu mujer y a tus hijos y tú quedarte de brazos cruzados porque soy bueno. Entonces, sin apoyar lo que está mal hecho, sin defender las malas acciones ni los excesos. Pero bueno, hay que entender también un poco que el hecho de que los santos de los últimos días se defendieran, ¿no? Incluso hasta el punto de usar las armas, ¿no? Y de quizás de matar a alguien. Sí, ese es el ambiente que surge, y ahora vamos a ver también en la guerra que va a venir. Entonces, en este ambiente de autodefensa, que a veces se convierte en ataques, ¿no? Una manera de defenderse sería, bueno, pues si allí hay un grupo de personas que sabemos que nos van a atacar, pues antes de que nos ataquen vamos a por ellos. Y ya aprovechamos y les robamos. Que es lo que pasó en España, ¿no? Cuando expulsaron a los moriscos y expulsaron a los judíos, en fin, una cosa horrorosa. Y en este ambiente de violencia se creó ese último párrafo de este punto. Dice, como resultado de la experiencia en Missouri, lo ves ahí, el último párrafo, en la página 98 arriba del todo, como resultado de la experiencia en Missouri. A ver, ¿quién lo quiere leer? Yo lo tengo si quieres. Adelante, Mónica. Como resultado de la experiencia en Missouri, los santos de los últimos días crearon una milicia autorizada por el Estado, la llamada Legión de Nabú, para protegerse después de salir hacia Illinois. Muchos temían a esa milicia y llegaron a considerar a los santos de los últimos días como enemigos. Sin embargo, la Legión evitó la acción ofensiva o de represalia, no respondiendo, por ejemplo, a la crisis provocada por los asesinatos de José Smith y de su hermano Hiram en junio de 1844, ni tampoco en los sucesos que tuvieron lugar después. Cuando el gobernador de Illinois ordenó que la Legión se eliminara, los santos cumplieron esas órdenes. Y se quedaron desarmados y aquello fue un desastre, ¿no? Pero bueno, cumplieron la orden. Entonces, ¿cómo surge la Legión de Nabú, que era el ejército que tenía Nabú con José Smith como general y demás? Pues surge como parte de esta situación, ¿no?, de violencia en la que cada comunidad tenía su propia milicia, y en este caso, con permiso, como os comentaba. Yo creo que es muy interesante el estudio del desarrollo de la ciudad de Nabú y toda su estructura interior y demás, con la carta que tenían especial para desarrollar una ciudad casi autónoma dentro del Estado. Es muy interesante la ciudad de Nabú. Y en ese ambiente de violencia es como surge esta legión que finalmente se disolvió o se eliminó por orden del gobernador. ¿Algún comentario antes de pasar a la violencia en el territorio de Utah? Estamos hablando de la violencia en las zonas fronterizas. En las zonas fronterizas siempre había un ambiente de violencia por la falta de protección. Se fomentaba el desarrollo de milicias de autoprotección que al mismo tiempo se convertían en origen de violencia por unas razones o por otras. Pasamos a la violencia en el territorio de Utah. Una pregunta. Pregunta. ¿Los danitas, el nombre viene de la tribu de Dan o tiene otro significado? Esa es una buena pregunta. Yo no sé si lo estudié y se me ha olvidado. ¿Alguien recuerda por qué se llamaron a sí mismos los danitas? Recuerdo haberlo leído, pero al no venir la lección se me había olvidado. Los danitas, ¿a quién se referían? ¿A alguien en particular de la historia del Antiguo Testamento? Yo no lo recuerdo. ¿Alguien lo ha leído, lo ha refrescado la cabeza? Bueno, pues ahí tenéis un tema. Como diría Sócrates, estudiadlo y respondeos a vosotros mismos. Porque dicen que en didáctica dice que no se aprende un principio hasta que no lo descubres por ti mismo. Que yo creo que es la base de la enseñanza centrada en el alumno, la base de la mayéutica, la base de la enseñanza socrática, donde, como decía José, mediante preguntas, me decía Juanico, mediante preguntas hacemos que los alumnos se respondan a sí mismos y descubran, como decía Platón, que la verdad está dentro de nosotros
porque nacemos con los principios o con las ideas en el interior y lo que hay que hacer es recordarla, ¿no? Muy bien, pues entonces, asignación. ¿Por qué se llamaban danitas? Hay que averiguarlo. Si alguien tiene, lo puede mirar en internet, puede lds.org. Origen del nombre de los danitas, y aparece ahí. Se lo preguntáis a Google y Google lo sabe todo. La violencia en el territorio de Utah. Los santos, como decíamos, tienen que marcharse de Ohio y se van a Missouri pensando que ahí van a estar mejor. Tienen que marcharse de Missouri y se van a Illinois, piensan que allí van a estar mejor. También tienen que salir de Illinois y atraviesan las planicies, ¿no? Iowa, Nebraska, los campamentos de invierno que se formaban allí, hasta que finalmente llegaron a la frontera y dijeron, bueno, pues la única manera de que vivamos en paz es atravesar la frontera. Nos vamos fuera de los Estados Unidos y ahí encontraremos la paz. Y allí se encontraron con los indios. Y aquí la violencia en el territorio de Utah desarrolla un poquito qué ocurrió en aquel lugar. El establecimiento de Utah crea varios conflictos. Yo aquí he marcado 3 conflictos. ¿Lo habéis estudiado? Para establecerse en el desierto de Utah o la zona de Utah, al otro lado de la frontera, dice que allí se enfrentaron los santos con conflictos continuos. Yo aquí he identificado 3 conflictos concretos que tuvieron que enfrentar a pesar de que ahora ya estaban al otro lado de la frontera, que ya no estaban en el territorio de Estados Unidos. ¿Cuáles son los 3 conflictos que enfrentaron los santos al otro lado de la frontera en el territorio que con el tiempo se convertiría en el estado de Utah? Los santos quisieron llamarlo aquello Deseret, pero dijeron que no, lo llamarán Utah por los indios Utes que había allí. A ver, ¿cuáles son los 3 conflictos? Están ahí en ese pequeño párrafo. La violencia en el territorio de Utah. Los santos se enfrentaron a un conflicto continuo. Varios fueron los factores que complicaron el éxito de los esfuerzos de los santos, que son... Las tensiones con los indios. Primero. La presión del gobierno sobre la iglesia y Sí. las reclamaciones de tierra y la población en rápido crecimiento, ¿no? Muy bien, perfectamente. Pues muchas gracias. Ahí tenéis algunos conflictos. Entonces, claro, ellos están allí y se encuentran que están los indios, ¿no? Y los indios empezaron a sentirse desplazados del lugar donde vivían. Y dice que había una gran diferencia entre los santos y los que estaban por allí cazando y demás, ¿no? Allí en el territorio indio pues había personas que iban allí a cazar y demás. Los exploradores o lo que fueran que iban por allí. ¿Qué diferencia había entre ellos y los santos cuando llegaron al territorio de los indios? De los Utes. Pues que los santos habían ido para quedarse allí. Había gente que iba de paso, pero los santos querían establecerse allí. Eso creaba un conflicto. No es que estos vienen a quedarse. Entonces, ¿qué hacían los indios? Robaban a los santos, su ganado y todo esto. ¿Y por qué lo robaban? ¿Cuál era la razón que tenían los indios para robar a los santos? Pues que se fueran, supongo, ¿no? Fueran, supongo, ¿no? Que no estuvieran cómodos. No, ellos decían, vamos a ver, los santos se han establecido en nuestra tierra. Pues tienen que pagar un alquiler, ¿no? ¿Y cuál es el alquiler? Pues las vacas que les robamos. Ellos se ponían su propio precio. Y ahora ven, no. Vosotros estáis criando ganado en nuestra tierra, tenemos derecho también, igual que vosotros, al fruto de nuestra tierra, porque la tierra es nuestra. Así que todo lo que aquí criéis, tenemos derecho aparte de ella. Entonces ellos robaban con esa idea. Y los santos decían, oye, que nos están robando. Los indios decían, no, no estamos robando, estamos llevando nuestra parte porque vosotros os habéis establecido en nuestra tierra y aquí estáis produciendo cosas a las que también tenemos derecho nosotros. Entonces todavía hay un conflicto entre los santos y lo que se llaman aquí las reclamaciones, ¿no? Hay una serie de reclamaciones y demás. Entonces, la supervivencia física del pueblo, Brigham Young, allí, como presidente de la iglesia y como gobernador, de ahí surgieron algunas situaciones que obligaban a los santos a vivir en una presión continua. La presión del gobierno federal, como estáis comentando, las reclamaciones de tierras en aquella zona, los
indios que se sentían desplazados. Todo eso creaba un ambiente también de violencia que contribuía también a que los santos de vez en cuando hicieran algo que no debían hacer. Como va a pasar ahora, que viene a continuación, en el punto siguiente, la relación de los santos con los indios. Como dice aquí, los santos ocuparon áreas ya habitadas por los indios y al igual, a diferencia de los colonos europeos, que estaban siempre de paso por allí, ellos se querían establecer y todos los europeos que fueron allí pues empezaron a crear problemas a los indios hasta que poco a poco lo fueron desplazando a reservas y demás. Ciertamente una situación injusta, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando los españoles llegaron a América y llegaron allí y dijeron, esto para mí, y los indios dijeron, oye, que nosotros ya estamos aquí, que esto es nuestro. Y entonces los españoles decían, no, es que los indios no son personas, por tanto no tienen derecho a esa tierra. Entonces llegaron los españoles, esto para mí, y esto para mí, y esto para... Y los indios dijeron, ¿pero qué estáis haciendo? Estáis repartiendo mi tierra, pero esta tierra es nuestra, ¿no? Hasta que el Papa ya dijo, no, los indios también son personas y hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Porque, en fin, todas esas cosas ahora están muy de moda, porque nos están a los españoles pintándonos de rojo para afearnos muchas cosas. Entonces, las relaciones con los indios. Comentarios. Dice que allí había dos culturas, un enfrentamiento de dos culturas. ¿Cuáles eran las dos culturas? Habla de la cultura europea y la cultura india. Y esas dos culturas se enfrentaron en aquella época. Y las relaciones con los indios pues fueron, dependía de la época, ¿no? Dice, los indios y los santos se llevaban mucho mejor que otros, ¿no?, colonos europeos, pero aún así había tensión, como es natural, porque los santos se establecieron en tierra de los indios y eso creó enfrentamientos, sobre todo cuando a fines de 1849 un miembro de la Iglesia mató a un indio, porque este indio le había robado una camisa. Buena razón, ¿no? Este indio que se llamaba Old Bishop, que le había robado una camisa, lo mataron y aquello, claro, entre los santos se tapaban unos a otros y aquello creó un primer conflicto de enfrentamientos y de estos problemas entre los indios y los santos, tensiones que había ya desde antes con los diferentes colonos que había por allí. Entonces, a ver, vamos a hacer un resumen, a ver qué habéis descubierto por ahí. Las tensiones, antes de desembocar en la guerra de Utah, los enfrentamientos entre los indios y los santos y la violencia que surgía entre ellos. ¿Qué habéis leído por ahí? Yo por lo que he leído parecía una situación bastante complicada, ¿no? Porque dentro de que pues, los dirigentes de la Iglesia intentaban mantener un estado de paz, ¿no? Pues había miembros que también pues hacían lo que consideraban que era correcto para ellos, ¿no? Porque de hecho en el manual decía que se dijo, a ver dónde está esa parte, como que decía que dejasen a los indios que siguiesen con sus asuntos y que pues los miembros siguiesen con los suyos, ¿no? Como que evitasen el conflicto. Pero claro, surgían cosas como el asesinato de este indio, ¿no? Y luego además había miembros que intentaban encubrirse los unos a los otros. Entonces, yo mientras lo leía me imaginaba que tenía que ser muy difícil, ¿no? El intentar por una parte, como miembros de la Iglesia, ¿no?, establecer una cultura y un ámbito de paz y luego intentar también controlar esas situaciones individuales, ¿no?, que de alguna manera afectaban al conjunto de miembros, ¿no?, que al final como que les metían a todos en el mismo saco. Gracias, Andrea. Entonces los indios atacaban porque se sentían invadidos, robaban porque sentían que tenían derecho a participar del fruto de la tierra que les pertenecía. Los santos, los colonos, se sentían en peligro y sus bienes y sus vidas. Entonces había un enfrentamiento entre unos y otros difícil de controlar. Brigham Young, como bien dices, Andrea, le decía dejadlos en paz, vivir cada uno su vida, pero era muy difícil que cada uno viviera su vida en ese ambiente de invasión casi del territorio. Aún así dice que las relaciones entre los santos y los indios eran buenas
¿Por qué? Porque ¿cuál era la imagen que tenían los santos de los indios? ¿Qué eran los indios para los santos? Descendientes de los pueblos del Libro de Mormón. Entonces era un pueblo, ¿no?, que tenía una imagen, es decir, los indios tendrían una imagen negativa ante los colonos europeos, pero para los santos no, porque eran descendientes del Libro de Mormón, del pueblo del convenio, y por tanto esa imagen de los indios, y querían compartir el evangelio con ellos, y que había una relación, a pesar de, como bien comentaba Andrea, una buena relación. Incluso los indios llamaban a los miembros de la iglesia, los llamaban los... y a los demás americanos colonizadores los llamaban... Ahí lo pone al final del párrafo, de la página 100. Dice, a los miembros los llamaban los santos y los otros llaman los Americans. Entonces había ahí, dentro de las dificultades, y Brigham Young intentaba siempre establecer una relación de amistad con ellos. Así que a pesar de una convivencia difícil, por lo que estamos comentando, todavía, y comenta el manual, que dentro de todo había una relación más amigable entre los santos y los indios que la que había entre los demás colonos y los indios. Y en este ambiente, que también había de violencia en el territorio de Utah, al otro lado de la frontera, surge lo que se llama la Guerra de Utah y la Reforma. A mediados de la década de 1850 surge la Reforma. ¿Tiene un segundo, Faustino? ¿Qué es eso de la Reforma? ¿Quién? ¿José? ¿O quién? No, Jorge. Jorge, perdón. Jorge. No, es que a veces cuando yo miro estos temas pues me veía un poco perdido, como diciendo, vaya, ahora tengo que ver lo que pasó con una refriega que hubo entre un miembro, un indio, un tal, y a veces pues es que te vuelves un poco loco, y sin embargo cuando subes un poco la mirada y dices, bueno, ¿qué está pasando realmente aquí? Muchas veces el gran problema es la supuesta idea que tienen ciertas personas de qué pasaría en el supuesto de que hubiera muchos miembros en un lugar. Pues no, pues esta gente sería muy complicados, y entonces si ya hacemos un caso que es posible, puntual, o incluso en un momento de la historia que pasó en un lugar, pues lo hacemos general, cuando realmente no tiene nada que ver con eso. Si alguien tiene interés en saber cuál es nuestra opinión con respecto a la política y la Iglesia, que lee la sección 134 de los convenios. Ahí tiene claramente cuál es nuestra posición. Pero siempre hay esa aureola de ay, ¿qué pasará si los miembros se hacen poderosos en un lugar? Fíjate, allí en Nauvoo tenían un ejército. Pues claro, y vamos a ver, y el presidente Abraham Lincoln, pues la guardia personal de él eran los hombres de Pinkerton, que eran digamos, la fuerza más fuerte que tenía todos los Estados Unidos antes de que hicieran un ejército propio. Es que era un país que estaba creciendo. Es más, alguien puede decir, no, es que realmente lo que hacía falta era más gobierno. Bueno, en gran parte, muchos de los problemas que tuvo la Iglesia era porque había excesivo gobierno y no funcionando, metiéndose con la Iglesia. Entonces, quiero decir, cuando uno ve los problemas que hay, dice, mira, vamos a ver, ¿que hubo problemas? Sí. Que además incluso, por ejemplo, fueron desafíos a los cuales nosotros desde el sofá los arreglamos todos muy bien, pues también. Pero tú cuando ves, por ejemplo, la relación con los indios, por supuesto que hay casos, pero me parece ejemplar. Y es más, si tú coges la foto de dónde hay más nativos americanos en todos Estados Unidos, es que cuadra en las zonas donde había más población de los miembros. Utah, Arizona, la zona de Nuevo México, y lo ves que está ahí. Entonces, realmente uno puede darse cuenta que hay situaciones complicadas, sí, y que además cada miembro... yo, por ejemplo, yo soy miembro, pero yo hablo por mí mismo, no por la Iglesia. Entonces, vamos a casos particulares y a veces pues uno queda pensando, ¿y qué diré aquí? Bueno, pues podemos analizar la historia, pero desde un punto general yo me siento contento y además veo que se hizo cosas muy bien, que se pueden haber hecho mejor, claro, por supuesto, pero que si elevas la mente, y acabo ya, muchas veces el problema es, ¿qué pasaría si los miembros fueran poderosos? Bueno, pues se me vería mucho mejor, en mi opinión. Pero... Eso, gracias, Jorge. Eso pasó cuando la candidatura de Mitt Romney. No sé si lo vivisteis, fue muy interesante.
Lo digo porque, por ejemplo, yo como yo era el portavoz de la Iglesia en España, siempre que algún periodista, alguna emisora quería saber algo, qué es eso del Mitt Romney, el candidato mormón, qué va a pasar. Sí, sacan ahí el Blood Atonement y cosas de estas. Yo recuerdo que me mandaron un taxi de madrugada para ir a una emisora de estas nocturnas, donde me entrevistaron para decirme, a ver, señor López, cuéntenos algo sobre el candidato mormón. Y yo les decía, no es que candidato mormón. Es un candidato republicano, no es mormón. Y hay mormones que no le van a votar porque son demócratas. Entonces es una cosa, pero claro, la idea es, y sabemos que muchas personas en Estados Unidos no querían que fuera Mitt Romney porque era mormón. Y aparte una cosa, sí, que le puedes decir, ¿y qué candidato mormón? Porque dices Huntsman, que también iba con él, Harry Reid, que es el presidente de los demócratas, porque estamos rodeados si lo pones así. Por eso lo que tú estás comentando, es decir, se crean muchos prejuicios que influyen en la interpretación de los hechos. Entonces, yo a veces me pregunto qué habría ocurrido si Mitt Romney se hubiera convertido en presidente de Estados Unidos. Incluso a veces me da por pensar que menos mal que no, porque hubiéramos sido el blanco, por decirlo de alguna manera, el objetivo de todas las críticas. Y cualquier error que cometiera nos lo cargábamos como iglesia porque era el candidato mormón. Es decir, Kennedy era católico, pero no era candidato católico, ¿no? Y yo no conozco la religión de casi ningún presidente, pero si es mormón todo el mundo lo sabe. ¿De qué religión era Obama? ¿De qué religión era, cómo se llama el otro? Clinton, si es que tenía alguna religión. ¿De qué religión era Ford? Que yo creo que a nadie le importa, pero como sea mormón ya está. Y entonces surge ese prejuicio, Mar. Faustino, si me permite contar una anécdota. El día que pasó aquel acontecimiento cuando Mitt Romney se presentó a las elecciones, recuerdo que ese día estábamos bueno, mi padre justo terminó de dar clases de baile porque teníamos una tele allí. Habla un poco más fuerte. Que el día que aquello pasó, es decir, cuando se iban, era la semana que era un boom porque se hablaba mucho sobre todo las telenoticias de aquí, de que un candidato que era mormón se iba a presentar a las elecciones. Y yo recuerdo que un día que cuando justo mi padre terminó de dar las clases de baile, y lo pusimos ahí mismo en la academia porque teníamos una tele, pues entonces vimos en parte de las noticias, ¿no? de cómo se está llevando aquello. Y me acuerdo de gente que sabía, que era bastante cercano a nosotros, que sabía que éramos miembros, pues una vez que se celebraron las elecciones y a fin de cuentas no eligieron a Mitt Romney, creo que fue el día que escogieron a Obama, si no mal recuerdo, porque fue hace mucho tiempo. Pues entonces mucha gente nos decía, y al final no ganó el mormón, ¿no? No se quedaron con la ganas de que ganara el mormón, cosas así nos decían. Y yo, bueno, yo como no me enteraba mucho del asunto, pero sí que era muy llamativo, ¿no? Por lo menos para mí, de que se presentara alguien que más tenía nuestras propias creencias. Sí, fue una experiencia muy interesante. La iglesia se convirtió en el centro de... Pues digo que es curioso que ninguna iglesia se ha convertido en el centro de atención con ningún presidente, porque la religión se mantiene aparte de la política. Pero con los mormones eso no se puede hacer. Es decir, si es un mormón, ya está todo en el centro. Todo, la política, la cultura, todo. Y esa razón, yo todavía no sé por qué, pero basta que seas mormón para que te conviertas en el centro de la atención. Pregunta, la reforma. ¿Qué es eso de la reforma? Que no tiene nada que ver con Lutero aquí, ¿no? ¿Qué es eso de la reforma que en cierta manera se piensa que pudo influir un poquito en el ambiente de violencia que llevó a la guerra de Utah? Esto conviene saberlo porque leeréis cosas y tendréis que responderlas por lo menos para vosotros mismos. ¿Qué es esto de la reforma? Jorge, ¿qué vas a decir? A mí me parece una época
Hombre, es que todo tiene sus claros y oscuros. Es que, claro, cuando uno mira la historia, pues siempre quiere cortar ahí que todo es perfecto. Claro que todo tiene claros y oscuros, pero a mí me parece una época en la cual, de alguna manera, los santos se reconvirtieron porque llegaron allí, ¿vale? Y durante 10, 15 años, más o menos, empezaron a decaer en su cumplimiento de las normas, por decir así. Y fue una preocupación para los líderes de la iglesia. Y de alguna manera hubo, como se dice en inglés, un revival. Sí, que a lo mejor, ¿cómo se llamaba el padre de George Albert Smith? Bueno, George R. Smith, me parece. Que le llamaban el martillo de Brigham Young. Bueno, sí, puede ser. Y seguramente unos discursos muy claros, que incluso en aquella época hubo gente que hasta se volvió a bautizar, cosa que hoy en día no se hace, pero para manifestar su compromiso de que, oye, vamos a cumplir como se supone que tenemos que cumplir. Pero yo me quedo que ojalá muchas veces todos nosotros nos tomáramos un tiempo para mirar cómo estamos haciendo las cosas y realmente no tendremos que reconvertirnos, porque, bueno, entonces, claro, se puede ver por un lado y también se puede ver como que algunos pues se pasaron de vuelta. Sí, siempre hay de todo y en toda comunidad grande siempre vas a encontrar un punto que va a ser interesante si lo analizas. Entonces, la reforma pretendía, como bien dices, hacer resurgir un poquito más la religiosidad, la espiritualidad de los miembros. Se había decaído un poco la religiosidad y entonces, mediante la oratoria tensa, pretenden levantar el testimonio, ¿no? Y claro, entonces, lo que era una manera de apoyar la obra también se convertía en una manera de apoyar lo contrario. Y despertó en algunos pues un rechazo de todo aquello que no fuera lo propio, ¿no? Entonces, claro, eso creó una tensión, esta oratoria violenta a veces. Dice que hay un lenguaje violento y dice que es típico del siglo XIX, este lenguaje. No sé si habéis leído algo al respecto. Me recuerdo haber leído algo de uno de los teólogos de la Iglesia comentando las palabras que José Smith compartió sobre la primera visión, ¿no? Lo que le dijo Jesucristo, que ofendió a tantos protestantes, citando a Isaías y demás, ¿no? Es decir, que con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Entonces hay un vocabulario que da la sensación de que al mismo tiempo que se anuncia que se ha perdido la verdadera iglesia, se carga sobre los apóstatas, ¿no? Y en ese ambiente, de ese lenguaje propio, decía este teólogo de la iglesia, no es que esté atacando a nadie, es una manera de expresarse de la época. Entonces los oradores de la Reforma, intentando levantar la religiosidad de los santos en ese momento de decaimiento de la espiritualidad, atacaron todo aquello que estaba en contra de la Iglesia, los disidentes que iban contra la Iglesia, los que criticaban a la Iglesia, los enemigos de la Iglesia, y eso generó también sentimientos de defensa, y ese deseo de defenderse contra los ataques de los disidentes, de los enemigos y tal, despertó en los santos una especie de deseo de luchar y combatir para defender nuestros principios, y dicen que eso contribuyó en parte a crear este ambiente que provocaría lo que habla de la guerra de Utah. Jorge, ¿qué vas a decir? Me hizo gracia. Es cierto que en el siglo XIX eran diferentes, en el sentido que tú, incluso si coges, vamos a ver, si coges el diario de el Journal of Discourses, si tú lees los discursos te das cuenta que son mucho más suelto hablando. Pero también pasa si tú, por ejemplo, coges conferencias generales de 1950. No es lo mismo que cuando se habla ahora, que se intenta ser mucho pues, más medido. Y antes además muchos de los discursos no eran preparados. Hoy en día el texto está mirado, está tal. Intentan ser un poco más no sé cómo decirlo, justo. Tal. Pero también es cierto que siempre en todo grupo humano hay un componente de personas que es más difícil de llevar. Yo me acuerdo mi presidente de misión me decía, me dan más trabajo el 10% de los misioneros que el 90% restante. Y es verdad que siempre tienes uno que está muy despistado y después escucha el discurso, pero escucha lo que él quiso escuchar, no lo que se dijo. ¿Sí me explico? En vez de decir, oye, pues pago el diezmo, hago las oraciones o tal, no, se supone que tengo que... ¿Pero tú dónde sacaste eso? No sé si me explico.
Y a mí me recordaba mucho que me decía mi presidente de misión, me dan más trabajo el 10% de los misioneros que el 90% restante. Un poquito radicales, ¿no? Muy bien, pues a ver, hablando de los problemas que se crean en la Iglesia, ¿no? Aquí tenemos, dice que página 101, tenéis por ahí la página 101, dice al comienzo de 1857, el presidente Buchanan, James Buchanan, recibió informes de los funcionarios federales que decían, ¿qué decían? ¿Qué decían los informes? Estamos haciendo una revuelta, estamos preparando una sedición. Claro, aquí hay todo esto que hablamos, ¿no? De esta oratoria revolucionaria y tal. Entonces decía un informe del presidente diciendo, oye, que los mormones se están rebelando, que ahí están preparando una revolución independentista, ¿no? Y entonces el presidente Buchanan dijo, esto me lo cargo yo ahora mismo. Entonces quitó a Brigham Young como gobernador, nombró a uno en su lugar, y como tenía miedo de mandarlo y que los mormones lo mataran, pues ya sabemos que los mormones son todos muy violentos. Entonces, ¿qué hizo con este candidato, este sustituto? Lo mandó a Utah, ¿cómo? Acompañado. ¿De cuántos soldados? Pues más de 1500 o por ahí. Y había más esperando para ir allí, ¿no? Entonces, claro, los miembros de la iglesia que vieron aquello dijeron, ya está, ya estamos otra vez igual. Pensaron que venían, pues a por ellos. Así que a la memoria le vino pues todo aquello, ¿no? La obsesión que tenían pobrecillos, habían sufrido tanto, que es como todos nosotros, si sufrimos, tenemos pesadillas. Entonces ya está, vienen a por nosotros. Y entonces, ¿qué hizo Brigham Young? Declaró la ley marcial. Y dijo, todos los mormones con mascarilla. No, digo, todos los mormones a armarse. Tomad vuestras armas porque aquí vienen a por nosotros. Entonces se creó ese ambiente de guerra, que es el título de este párrafo, este punto, a la guerra de Utah. Entonces vino el ejército con el candidato sustituto a gobernador y venía con un ejército. Y este ejército pues venían dispuestos a... Y además surgió algo en esta época, en Arkansas. ¿Qué pasó en Arkansas en mayo de 1857? Mataron a Parley. Asesinaron a Parley P. Pratt. Entonces, claro, todavía todo estaba ya preparado ya. Estaba preparado el ambiente para que hubiera un enfrentamiento. Los santos no estaban dispuestos a sufrir otra vez todo tipo de problemas. Se acordaban de Boggs, el gobernador Boggs de Missouri, se acordaban de la orden de exterminio y ahora esto viene a por nosotros. Incluso algunos dicen que el propósito del gobierno de Estados Unidos era echar a los mormones hasta el océano. De hecho, hay un partido político que se llama Vox. Entonces dicen que los mormones había que llevarlos desde el este hasta el oeste y meterlos en el océano y acabar con ellos de una vez. Por eso dicen que Brigham Young preparó la obra misionera en México para decir, oye, si hay que salir huyendo, que podamos salir a México y no acabar en el océano. Y mandó misioneros a México, pidió que tradujeran el Libro de Mormón. Ahí surgió Melitón González Trejo providencialmente, que ayudó a traducir el Libro de Mormón, y con un resumen del Libro de Mormón, que lo llamaban trozos selectos del Libro de Mormón, con varios miles de estos trozos selectos, que era un resumen del Libro de Mormón, lo mandaron a México a predicar y a preparar el ambiente por si había que salir corriendo, que salieran hacia abajo y no hacia el oeste, ¿no? Al océano. Y en este ambiente recibieron al ejército, que trajeron allí bastante corrupción, ¿no? El estado allí tan puro que tenían los mormones, todo perfectamente, de repente viene el ejército, ya sabéis cómo son los militares, con perdón, mejorando lo presente si hay alguno. Entonces aquello se convirtió en una cosa tremenda. Y con esta ley marcial se preparó el ambiente para lo que llamamos la cosa más horrorosa de la historia de la Iglesia, de la violencia, que es la masacre de Mountain Meadows, que casi me da angustia solamente comentarlo. ¿Alguien quiere hacer un resumen muy sencillito de la masacre de Mountain Meadows? Sabéis que se hizo una película de esto. No se ha hecho una película de Hounds Mill, que fue una matanza de mormones horrorosa. No se hizo una película de las muertes
en la salida de Naboo y la llegada al valle, pasando por Iowa, Arkansas y demás. De eso no se ha hecho ninguna película, me refiero fuera de la iglesia. Pero la matanza de Mountain Meadows, que fue una cosa horrorosa, enseguida surgió una película que llegó a España. Como ya os comenté, afortunadamente estaba muy mal hecha y enseguida perdió audiencia, pero estaba preparada para despertar el odio contra la iglesia, estoy convencido. Parte de la persecución, es decir, los mormones hicieron aquí una cosa horrorosa y se multiplicó su importancia disminuyendo las demás cosas que sufrieron los santos, que no fueron ni mucho menos más pequeñas que estas. A ver, ¿quién quiere hacer ya para ir terminando, la masacre de Mountain Meadows? Yo puedo, más o menos. Mónica. A ver, pues que eran emigrantes que venían de Arkansas, creo que era. De Arkansas a California. Sí, entonces pasaban por el sur de Utah y querían ganado y grano y tal, y como estaban en época de guerra, con esto del ejército que se acercaba y tal, pues tenían la orden de guardar todo el grano. Entonces estos inmigrantes no tenían forma de acceder a la comida o a lo que ellos necesitaban, y amenazaron a los miembros con que se iban a unir al ejército. Decía, oye, no nos dais de comer, pues nos unimos al ejército. Entonces, ante esta amenaza, pues quisieron acabar con ellos. Y el presidente Estaca les dijo que esperaran, que mandaban un mensaje a Brigham Young a Salt Lake, y para cuando el mensaje llegó, pues ellos ya habían atacado a estos inmigrantes. Y la matanza, pues me llena los pelos, me pone los pelos de punta, es una cosa horrorosa. ¿Qué es lo que estábamos comentando, ¿no? Esto es un punto importante, es decir, no debemos contagiarnos de la violencia del ambiente. Es decir, si nos persiguen, que todavía la persecución siempre existe, dependiendo del lugar donde estemos, si nos persiguen, nos atacan, nos critican, no debemos reaccionar igual. Las virtudes que decíamos al principio son paz, amor, perdón. Incluso yo me acuerdo en mi época de portavoz de la Iglesia, que cuando había un artículo en el periódico atacándonos, la norma era no responder, para no multiplicar el efecto, ¿no? del ataque y para no crear un ambiente de tensión. Y los que habéis sido misioneros, pues sabéis que la tentación de pelear doctrinalmente siempre está ahí, ¿no? Como decía Jorge, de los misioneros peleones, pero siempre ha dicho, no, cuando se predica el Evangelio no vamos a discutir, vamos a compartir. Y si alguien nos ataca, pues escuchamos tranquilamente y damos nuestro testimonio y seguimos adelante. Pero no entramos en peleas doctrinales y menos aún en peleas físicas, ¿no? Yo me acuerdo que yo tenía un misionero, una misión de Málaga, que era un misionero muy temperamental, y decía palabrotas, era americano pero aprendió palabrotas. Que cuando alguien le rechazaba violentamente le encontraba las palabrotas con su acento. Hombre, Elder, ¿cómo haces? Es que no soporto que me desprecien. Y digo, es tremendo, la misión me imagino que se sufren muchos desprecios. ¿Cuál debe ser el ambiente? Pues la reacción, pues lo que un misionero, una vez recibió una carta, en aquella época nos mandaban cartas semanales, que se enviaban por correo, y yo recibía otras cartas allí para ir leyéndolas. Y un misionero decía, presidente, íbamos por la calle y nos han escupido desde un balcón. Hoy nos sentimos misioneros. Entonces, esa es la buena reacción. Nos han escupido, ay, me siento misionero. A Jesucristo lo crucificaron, ay, ojalá me crucifiquen, me gustaría morir con las botas puestas. Bueno, no forcemos, no forcemos. Claro, eso es como los primeros cristianos que se echaban a los leones. No es que los leones comieran a los cristianos, es que eran los cristianos que se echaban encima de los leones porque querían morir y ya llegó un momento que decían, oye, si hay que morir, muramos. Pero hombre, tampoco hay que decir a los romanos, por favor, echadme a mí, que me coman los leones, que es la mejor manera de morir. Entonces, ni una cosa ni otra, ¿no? Pero ciertamente la masacre de Mountain Meadows fue una cosa horrorosa. ¿Quién fue la primera persona que escribió sobre la masacre de Mountain Meadows? Aparece en la bibliografía. Yo una vez que estuve en Estados Unidos, estuve buscando su libro, que no lo compré porque como era una rareza de coleccionistas, me querían cobrar un dineral. Digo, hombre, eso sí que es una masacre. Entonces yo lo que quiero es leer la historia, no comprar un libro para colección. Pero la primera persona que escribió sobre este asunto sufrió bastante, porque en aquella época se quería ocultar aquello porque aquello era vergonzoso y los miembros de la iglesia querían mantenerlo oculto ahí.
Y hubo una persona que dijo que no, que había que darlo a conocer. ¿Cómo se llamaba esta mujer? Está en la bibliografía, en el número, a ver si lo encuentro por aquí, para que lo miréis tranquilamente. Es el último. El número 40. ¿Eh? Anne Braude. No, es un nombre, el primer nombre es español. Es el número 41, el último número de la bibliografía. La bibliografía tiene 41 citas y habla, dice en la segunda línea, se ha escrito mucho sobre la masacre de Mountain Meadows. Un estudio clásico es Juanita Brooks. Juanita Brooks, The Mountain Meadows Massacre. Ese es el libro que yo quise comprar y al final tuve que dejarlo porque me querían cobrar un disparate. La historia de Juanita Brooks no está aquí, pero me voy a permitir el lujo de contarla. Ella, cuando se enteró de lo que había ocurrido en Mountain Meadows, dijo que eso había que escribirlo. Eso hay que contarlo porque no se puede dejar ahí. Entonces, cuando ella lo contó, una autoridad general, cuyo nombre me callo, intentó impedirlo. Y cuando ella insistió en que había que escribirlo, entonces fue al presidente McKay y le dijo, presidente, hay que excomulgar a Juanita. Porque le estoy diciendo que eso no hay que publicarlo y lo va a publicar y lo ha publicado. ¿Sabéis lo que respondió el presidente McKay? El presidente McKay dijo, dejadla en paz. Entonces un amigo fue a verla y dijo, Juanita, ¿sabes lo que ha pasado? Ha ocurrido esto y ¿sabes lo que ha respondido el presidente McKay? Ha dicho que te dejen en paz. Y Juanita se puso a llorar. Y desde entonces, pues la Iglesia ha ido entendiendo un poquito más esto y hay publicaciones sobre esta historia que está ahí. Los historiadores de la Iglesia hicieron la investigación y aquí tenéis las conclusiones. Una de las preguntas más importantes sobre la masacre de Mountain Meadows, ¿cuál es? Que intentaron averiguar en sus investigaciones los estudiosos. ¿Cuál es? Porque la acusación, ¿cuál era? Que esa masacre la había fomentado o ordenado Brigham Young. Y esos investigadores llegaron a la conclusión de que Brigham Young no participó en ello, al contrario. Con su carta intentó impedirla, pero aquellos que estaban demasiado metidos en la guerra de Utah y en la situación de la ley marcial y la violencia y el miedo que tenían de lo que iba a ocurrir con los militares que venían con el nuevo gobernador, en ese ambiente de miedo y de odio y de represalia y tal, ocurrió algo horroroso que no debió ocurrir nunca. Y la acusación es que el responsable era Brigham Young. Pero los investigadores, después de mucho leer todas las documentaciones al respecto, han llegado a la conclusión de que Brigham Young intentó impedirlo y nunca promoverlo. Muy bien. Para terminar, en la conclusión, ¿hay algún punto que queráis comentar rápidamente o algo que quedara por detrás? David. A ver, Juanico. Muy buena. Sí me gustaría hacer una pregunta, ¿no? En cuanto, ¿cuál es el camino más excelente? Siguiendo un poco lo que ha dicho mi hermano José sobre si somos culpables de la primera ofensa, segunda ofensa, tenemos el derecho de defendernos, aún hasta la efusión de sangre, ¿no? Para defender a nuestra familia. También hace poco estuvimos viendo el ejemplo de los antipilavitas, cómo ellos estuvieron dispuestos a dar su vida, ¿no? Y no tomar las armas. Entonces, sabiendo que el Señor autoriza que nos defendamos, porque lo dice, ¿no? En la Escritura, que nos autoriza a defendernos, pero también sabiendo que ha habido gente que estando a un nivel espiritual, yo no sé si superior o no, han estado dispuestos a dar su vida y la vida de sus familiares, se me viene a la cabeza, ¿no? Preguntarme cuál es el camino más excelente, sabiendo que hay cosas que están bien, mejores y excelentes. ¿Cuál es lo excelente, no? Eso dijo el presidente Oaks, ¿no? Bueno, es muy interesante este punto que has puesto, Juanico, el de los antinefileitas. Los antinefileitas no eran pacifistas.
no eran antimilitaristas. Los antinefileitas, ¿por qué razón se negaron a tomar las armas y permitieron que los mataran? ¿Cuál era el problema? Esto es muy interesante, es un estudio que yo he hecho ahí, que yo me di cuenta que no hay que confundir a los antinefileitas con los pacifistas, antimilitaristas, etc. Porque los antinefileitas se negaron a tomar las armas, ¿por qué? Porque luego sus hijos, el pueblo de Amón, sí lo hicieron, lo cual no quiere decir que no hubieran hecho el mismo convenio. Lo que pasa es que, ¿qué problema tenían los antinefileitas? Que les obligó a dejarse matar sin defenderse. Habían hecho un convenio, ¿no? Es lo que comentaba Faustino, que ellos eran un caso especial en concreto, habían hecho un convenio por la situación que habían experimentado previamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que motivó el convenio? Que ya habían derramado sangre. Claro. Ellos habían matado a tantas personas y, como explica Alma a su hijo Coriantón, el derramar sangre es un pecado muy grave. Incluso, ahora les voy a hacer la pregunta, es muy interesante esta pregunta, que es lo que se conoce como la expiación por la sangre, que hubo un tiempo en la Iglesia en que se hablaba de esto y la Iglesia ahora ha dicho que eso no es cierto. Es decir, algunos miembros de la Iglesia creían cosas, como decía Jorge, hay una época en que la gente era muy apasionada y creían cosas que la Iglesia hoy ha dicho que no son ciertas, que es lo que se llama de la expiación por la sangre. Entonces los antinefileitas habían matado tanta gente que estaban a punto de perecer sin perdón. La expiación no se aplica al asesino. Y si yo mato y derramo sangre sin ninguna justificación, sin ninguna atenuante, ese pecado no tiene perdón. Y la expiación de Jesucristo no me salvará y tendré que expiar yo mi pecado. Entonces los antinefileitas, como lo habían hecho en guerras y tal, pues en cierta manera podrían tener un perdón, pero ellos sabían que estaban a punto de llegar a ese lugar en el que ya no tienen perdón. Entonces la única manera que ellos creían que podrían salvarse era haciendo un convenio de ya no voy a matar más, porque si mato más estoy perdido. Que es lo que dijo el rey de los antinefileitas, ¿no? Diciendo, no, el jefe, si volvemos a matar estamos perdidos. Por tanto, ¿qué vamos a hacer? Pues a partir de ahora enterraremos nuestras armas y si nos matan, que nos maten. Es el precio que tenemos que pagar. Entonces los antinefileitas hicieron un convenio porque habían matado tantas personas que estaban en el límite del perdón. Y por eso sus hijos, el pueblo de Amón, que no habían matado a nadie, podían cumplir con una obligación fundamental que todos tenemos, y es el de defendernos nosotros y defender a nuestras familias y defender nuestros principios, si hace falta matando. Pero no vamos a agredir. ¿Os acordáis de Mormón, no? Digo, del capitán Moroni. El capitán Moroni se defendía, pero cuando veía al enemigo que ya estaba perdido, decía, bueno, si queréis tirar las armas, hacer un convenio de que no queréis luchar más y os marcháis, ¿no? Con lo que como una mariquía y todo esto. Y esa es la actitud que debemos tener. Pero los antinefileitas no eran pacifistas, no eran antimilitaristas, eran personas que habían matado a tantos que ya no podían seguir haciéndolo, pues tuvieron que entrar las armas. Pero todavía el compromiso lo tenemos. Los que todavía no hemos matado a nadie, tenemos la obligación de defendernos, hasta el punto de lo que estaba comentando antes, creo que era tu hermano, ¿no? Si yo estoy en mi casa y vienen a matar a mi familia, lo siento mucho. Pero los mato a besos, pero los mato, ¿no? O a no ser que yo sea tan cursi que diga, no, que maten a mi familia porque yo amo a Dios y al prójimo como a mí mismo y estoy dispuesto a morir. Esos son los antinefileitas, que estaban en una situación muy delicada, pero nosotros no. Así que si llega un momento en el cual ya estamos justificados por Dios y esa ley está ahí en Doctrina y Convenios, pues adelante con ella. Hay que defenderse y hay que defender. Y si es posible, oye, por supuesto, si yo puedo defenderme sin matar, no debo matar. Si yo me puedo defender pegando un puñetazo, no le puedo pegar un tiro. Oye, te pega un tiro porque... No, hombre. Nos defendemos siempre con esa proporcionalidad que manda la ley, ¿no? Pero los antinefileitas que ha dicho tú, Juanico, es muy interesante ese principio que comentaba también Andrea. Pero la obligación es defendernos, no atacar. La ley del Evangelio es defensa, no ataque. Y solamente estamos justificados defendiéndonos y siempre proporcionalmente a las circunstancias. Pero, en fin, eso es un tema muy interesante que podemos desarrollar la semana que viene si queréis, ¿no? Yo cuando hice la mili era cabo primero y yo tenía testigo de Jehová en el calabozo y yo lo estaba cuidando. Entonces el mormón cabo primero
estaba cuidando a los testigos de Jehová que estaban en el calabozo porque eran antimilitaristas, ¿no? Entonces yo no sabía si sentirme culpable o patriota, una situación un poco complicada a veces. Bueno, entonces, ¿algún comentario? Bueno, lo de ya que ha salido y terminamos con eso, que viene aquí en el manual, creo que viene en las fuentes, ¿no? En las fuentes bibliográficas, lo de la expiación por la sangre, ¿en qué número viene? ¿Dónde lo he apuntado yo? ¿Dónde estaba eso de la expiación por la sangre? ¿Cómo es que no tengo nada que subrayar? Aquí está. Dice aquí... Esta es la última lección, las citas bibliográficas, que las he mezclado aquí todas. Aquí está en el número 36. Lo había mirado el número 36 para terminar con este punto, que yo creo que es bueno que lo conozcamos, porque de vez en cuando atacan por ahí y tenemos que conocerlo. La expiación por la sangre. ¿Qué dice ahí? ¿Alguien lo tiene por ahí? Cita bibliográfica número 36, lo leemos y terminamos, salvo que alguien tenga alguna cosa que añadir. Yo puedo leerlo. ¿Qué dice? Dice, este concepto que llegó a conocerse como expiación por la sangre fue una parte normal de la retórica antimormona en el siglo XIX. Si bien muchas de las afirmaciones exageradas que aparecieron en la prensa popular y en la literatura antimormona son fácilmente rebatidas, es probable que, al menos en un caso, algunos de los santos de los últimos días actuaron de acuerdo con esa retórica. Sin embargo, la mayoría de los santos de los últimos días parece haber reconocido que los sermones de la expiación por la sangre fueron, en las palabras del historiador Paul Peterson, exageraciones o discursos provocativos que probablemente se diseñaron para asustar a los miembros de la Iglesia en conformidad con los principios de los santos de los últimos días. A los santos con buenas intenciones se preveía que los sermones causaran alarma, introspección y, en última instancia, arrepentimiento. Para aquellos que se negaban a cumplir con las normas mormonas, se esperaba que tales amenazas ominosas aceleraran su salida del territorio. Gracias, Andrea. Tiene que ver con lo de la reforma que decíamos antes, ¿no? La expiación por la sangre significa que si yo mato a alguien, la única manera de que ese pecado se me perdone es que yo derrame mi sangre también. Hace años, ya creo que lo comenté, salió en el periódico en todo el mundo, había un estadounidense, miembro de la Iglesia, que lo habían condenado a muerte porque había asesinado. Y estaba en un estado donde existía la pena de muerte. Y decía el periódico, como es mormón, ha pedido que lo ajusticien derramando su sangre, porque de esa manera él expía el pecado que ha cometido. Porque los mormones dicen que el asesinato no tiene perdón, a no ser que derrames tu sangre como si tú fueras un expiador. Y obviamente eso no tiene ningún sentido, porque la única sangre que expía los pecados es la sangre de Jesucristo. Y hay muchas escrituras que dicen que la sangre del hombre o de la mujer no expía ningún pecado, tiene que ser la sangre de Jesucristo, la expiación infinita y demás. Pero en aquella época se hablaba de eso, es decir, si tú cometes un asesinato, la única manera de que se te perdone es que tú expíes tu pecado derramando tu sangre, ya que has derramado la sangre de otro. Y eso, por supuesto, la Iglesia lo ha rechazado porque no tiene ningún sentido dentro de la enseñanza sobre la expiación de los pecados que solo la sangre de Cristo expía. Nosotros no podemos expiar ningún pecado. Y si asesinas y no tiene perdón, pues ya sabes dónde vas, ¿no? El asesino va a la... Eso pasó con David, tristemente, ¿no? El rey David mandó matar al general... ¿Cómo se llamaba? Que se me ha olvidado. Urías. Urías, gracias Miguel. Mandó que pusieran a Urías en primera línea de combate para que así lo mataran y él pudiera casarse con la viuda y ocultar que la había dejado embarazada. O sea, que fue una cosa tan horrorosa que tenemos escritura, revelación moderna, que dice que David va a la gloria celestial. No pasará de ahí ya por haber mandado matar a una persona. Entonces ese es un pecado que lo dice Alma a su hijo Coriantón. Hay los tres pecados más graves son, el primero,
negar el Espíritu Santo. El segundo, derramar sangre inocente. Y el tercero, romper la ley de castidad. Los dos primeros no tienen perdón y el último, por supuesto, necesita arrepentimiento, importante para todos. Muy bien, pero eso lo dejamos para la sesión de preguntas y respuestas. ¿Algún comentario que queráis hacer antes de que nos despidamos de este curso? Muy breve, Faustino. Miguel. Los miembros de la iglesia que cometieron la masacre de Mountain Meadows, la muerte de los 120 extranjeros, no representa a los miembros de la iglesia. De hecho, el informe de las investigaciones que se hicieron refleja que aunque no se hizo justicia con todos, porque me parece que fueron acusados 9, de los 9, 2 fueron excomulgados y uno solo fue acusado, y probablemente eso no es conforme a lo que debería de ser justo, la iglesia publicó que no estuvieron de acuerdo en ningún momento ni fue algo justo. De hecho, hay unas declaraciones del Elder Eyring que dice que no está justificado de ninguna manera. Entonces, esas cosas fueron hechos de miembros que lo hicieron por su cuenta. No representan a la totalidad de los miembros ni tampoco representaron la voluntad de la iglesia. Gracias, Miguel. Por eso la acusación es, si consiguen meter a Brigham Young, meten a toda la iglesia. Por eso esa es la gran lucha. Acusan a Brigham Young de haberlo pedido o mandado, y si Brigham Young lo manda a la iglesia, puesto que es el presidente de la iglesia, y toda la iglesia es culpable de. Y como tú bien dices, la investigación pretendía dejar bien claro, separar responsabilidades. Si yo hago algo malo, lo hago yo, y el hecho de que yo sea mormón no debería significar nada. Pero es muy importante esta idea, como decíamos antes, ¿no? Es decir, si comete un delito alguien que es ateo, nadie dice, un ateo mató, no. Pero como lo cometa un mormón mató, por tanto, cuidado con los mormones. Entonces esa idea que dices tú ahí, Miguel, es importante, es decir, separar responsabilidades. Y aunque fue una cosa horrorosa, la Iglesia ha dejado bien claro que la Iglesia condena lo que ocurrió, y fue una decisión independiente del presidente de la Iglesia y por culpa de un grupo de personas que, aunque estaban en un ambiente de violencia, nunca se justifica lo que hicieron, porque nunca debemos contagiarnos de la violencia del ambiente. Y esa sería la conclusión de la lección. No importa el ambiente en el que vivamos, nosotros tenemos nuestros principios y tenemos que mantenernos independientes de la presión. Es decir, estamos en el mundo, pero no somos o no deberíamos ser del mundo. Gracias, Miguel. ¿Algún comentario más antes de cerrar? Con la lección de hoy termina el curso de temas del Evangelio. Os anuncio que en septiembre van a informar que todos los coordinadores vamos a dar un curso de lunes a jueves. Yo voy a enseñar los jueves fundamentos de la restauración. Ese manual lo han renovado. Hay un manual nuevo. Si entráis en internet y buscáis fundamentos de la restauración en inglés, yo espero que lo traduzcan, si no, pues lo enseñaremos en inglés. Y así practicamos todos un poquito el acento del inglés de los madrileños. Entonces hay un manual nuevo muy interesante de fundamentos de la restauración, lo han renovado, y yo voy a enseñarlo a partir de septiembre, los jueves de 7 a 8:30 por Zoom, exactamente igual que este curso que estamos dando o hemos dado los martes. Habrá un coordinador que enseñará el lunes, otro que enseñará el martes, otro que enseñará el miércoles, yo enseñaré el jueves, y los viernes quedarán libres por si se quiere tener un instituto local. Así que a partir de septiembre tendréis todos la posibilidad de matricularos en un curso en toda España, con todos los jóvenes de España, escogiendo al coordinador de vuestra preferencia. Yo voy a empezar mi candidatura como José Smith, con la esperanza de que no acaben conmigo antes del curso, porque siempre hay envidiosos que quieren quitar a los mejores, pero bueno, vosotros sabéis quiénes son, así que votad al mejor, o como diría Juanico, votad al... ¿Cómo dice Juanico? Al rabí. Por favor.
Votar al rabí, nuestro líder religioso, di que sí. Señor, el rabí. Muchas gracias, Juanico. Bueno, ¿Cuánto gracias le a has todos. pagado? Jorge? ¿Cuánto le has pagado? Le he pagado $500 al año. Y también la promesa de que volverá a España, porque los cerebros no deben marcharse, los cerebros tienen que volver. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Ha sido un placer este curso con vosotros, un experimento interesante, la primera vez que enseño yo por Zoom. Y ahí salimos todos zumbando con la doctrina complicada de la Iglesia. Así que nos veremos los que podáis el martes que viene a las 7. Venid con vuestras preguntas y vamos a tener una sesión abierta donde podemos preguntar lo que queramos y entre todos iremos resolviendo esas dudas que pueda haber en nuestra cabeza. ¿Alguna pregunta Faustino, o comentario antes de cerrar? sí, Sí, perdona. Mónica. ¿Hasta qué día hay para recuperar las clases? Porque yo me matriculo en junio, entonces me faltan las de mayo y por eso preguntaba. Entonces, vosotros veis todos los vídeos que hay ahí con las recuperaciones y en cuanto que las hayáis recuperado, dais un mensaje a Jenny que entraría en el registro vuestro y haría el cambio correspondiente. Así que recuperarlo antes que podáis. Lo ideal sería que lo recuperáis antes de septiembre para que no se os acumulen las recuperaciones. Muy bien, pues entonces vamos a terminar con una oración y con esta oración ya el curso termina y clase opcional, libre y general y abierta para el martes a las 7 que os espero los que podáis. Traed vuestras preguntas y vamos a entre todos desarrollarlas. Como digo, no las voy a responder yo, las vamos a responder entre todos, que siempre es más fácil que respondáis vosotros, que sois más, a yo, que aunque soy muy listo, el promedio hace que me ganéis vosotros, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a terminar con una oración. A ver, ¿quién tiene por ahí alguien que ofrezca la oración, por ejemplo? ¿Quién está dispuesto? A ver, por ejemplo, leo yo por aquí en mi pantalla, veo diferentes nombres. Leo un nombre por aquí que pone Ruth Colinas. Ruth Colinas está por ahí. Que lo veo aquí en la pantalla. Ruth, ¿estás por ahí disponible? ¿No? Yo puedo hacer Si estás, Ruth, pues venga, Ruth, ofreces Sí. la última oración y nos vemos los que podáis el martes que viene y recuperad todo lo que podáis, porque a partir de este momento ya entramos en el periodo de recuperaciones y de conclusión. Vale. Padre Celestial, te damos gracias por todas las bendiciones que nos das y por tener la oportunidad de tener un martes más, podernos reunir y seguir aprendiendo acerca de tu Evangelio y de todos los conocimientos que tiene Faustino. Te pedimos que nos ayudes también para que podamos saber aplicarlos en nuestras vidas y que podamos siempre tener tu espíritu con nosotros. Y también para ser diligentes y ser buenos ejemplos para otras personas que quieran conocer el Evangelio. Y lo dejamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Ruth. Amén. Hasta pronto. Adiós. Que tengáis unas buenas vacaciones, un buen mes de agosto. Nuevamente. Muchas Si vais gracias. a la playa, Gracias por todo. gracias a vosotros. Si vais a la playa, tapaos la boca para no ahogaros. Hasta luego. Perdona, tengo una pregunta. ¿Puedo hacerla? Ruth, mientras se van marchando vas preguntando. Hola, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, adelante, Ruth. No, soy Janina. Quería saber, o sea... Janina. Janina. Estaba viendo que, bueno, las personas que ya, o sea, en este caso yo no he faltado a una clase. ¿Y yo alguna cosa que tenga que hacer, como yo no he faltado a ninguna clase? Nada. Como no has faltado a ninguna clase, en este curso piloto y experimental no tienes que hacer nada más. A lo mejor en el próximo curso vamos a pedir algunas notas y tal, pero si has asistido a todo, tienes tu certificado seguro ya, Janina. ¿Cómo tengo que justificarlo? ¿Cómo me dice? Nada, ya está todo bien. Felicidades, tienes tu certificado. Ah, vale, ok, gracias. Bueno, eso es todo. De nada, Janina. Bueno, gracias. Hasta luego. Buena clase. Chao. Adiós.